tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo estás, Sergio? estoy bien, impactado, Se nota que estás bien. impactado por esta serie de, éxitos globales o al menos encuentros que ha tenido el presidente Milei con primero el presidente Trump, vino Macron, el G20, Giorgia Meloni. Es como una agenda internacional que de alguna manera pone de manifiesto esta vocación de poner a Argentina otra vez en el mapa, ¿no? Ajá. Y es como internacional de estos nuevos líderes, ¿no? Aunque no compartan su ideario. Sí, claro. Cosa que, viste, siempre se tomó como muy difícil, ¿no? Cuando había líderes así personalistas, se decía, bueno, es importante, digamos, que generen un lazo. Pero claro, ¿cómo lo van a hacer? Pero hay un lazo muy importante que es la popularidad. Y que es el papel que tiene cada uno en las redes. Seguro. Entonces se retuitean cosas que a veces no están de acuerdo, pero como lo dijeron los otros y para su propio país, ¿no? Está bien. Y se da como una especie, ¿no es cierto?, de toma y daca. ¿Mm? Son personajes, son superhéroes, ¿no? Vienen a luchar contra el mal. Todo esto te configura un mapa de protagonismos, Sí. ¿no es cierto?, que uno diría, bueno, la verdad que los republicanos o los republicanismos estaban en contra de los personalismos. Bueno, estos son personalismos que dicen ser, ¿no es cierto?, republicanos, ¿no es cierto?, dicen ser institucionalistas, aunque estén en contra. Muy típico, ¿no es cierto?, de los mundos contradictorios que vivimos. Sabes que hay una cantidad de polémicas vinculadas a estas cumbres internacionales. Lo voy a decir muy brutalmente, ¿no? A Pero ver. uno ve la sucesión de cumbres, algunas generales como esta, otras específicas como la COP29, y la gran pregunta es, Se podría hacer por Zoom. ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ir hasta Y Azerbaiyán. bueno, y turismo funcional, ¿no? Bueno, Uno ve, qué sé yo, por ejemplo, las delegaciones que van a Claro. resolver temas específicos, que van ministerios, entre varios, ¿no? Y, pucha, yo estuve encerrado y di clases, ¿no es cierto?, por Zoom tanto tiempo. Sería una forma de reducir gastos importantes. no solo, yo entiendo que los vínculos humanos son fundamentales, que la confianza interpersonal es un elemento Sí, imposible. vos viviste afuera como yo, ¿no? Hablábamos por teléfono. Bueno, pero al margen, tal cual. Pero al margen de eso, hay momentos en los cuales toda la formalidad, toda esa cosa media... El de boato. Los agradecimientos, el discurso, Los señor ritos, ministro, los altos ritos botanas. religiosos, ¿no? Vos fíjate que la política, decía por lo menos una vertiente de la filosofía política de Europa, especialmente, ¿no es cierto?, de entreguerras, Claro. decía que la política eran conceptos religiosos que habían Claro. sido expurgados de religiosidad, o sea, secularizados. Secularizados. Bueno, hoy ya abandonemos los ritos, ¿no es cierto? Y los líderes están en esa. Sin embargo, no se privan de estos encuentros ceremoniales. Vos fíjate, ¿no? los problemas se agrandan, ¿no? Y las cumbres se reproducen. Así que, digo, por ahí... Casi como que era una contribución- comisión, como diría Perón. Si hay un Tal problema. cual, una comisión no sirve para nada, No ¿no? sirve para nada. Pero bueno, por lo menos se distienden y cambian de aire. Te propongo hoy poner foco en un sector de la sociedad argentina en general muy desprestigiado, que está lleno de prejuicios, sospechas, etcétera, pero que tiene una tradición, tiene un rol, por supuesto, antes del peronismo, mucho más después del peronismo, que es el sindicalismo. Vamos a La entrevistar- columna vertebral. Bueno, vamos a entrevistar a un personaje muy inusual, no es el sindicalista promedio, es muy formado, es profesional, pero nos va a permitir, creo yo, entender toda una parte que por lo menos para nosotros es del lado oscuro de la luna. Ya volvemos, este es el Tornillo, aquí por el canal de la ciudad, vamos al desarrollo del programa. Lo que uno tiene que hacer es hacerse cargo, escuchar a la gente y hacerte cargo de los problemas. La defensa del trabajo formal, convertir el trabajo informal en formal, dar todas las herramientas para que la economía popular, que también es trabajo, y fundamentalmente pararte sobre la mejora de las jubilaciones y pensiones. La obligación es sostener estos ejes en Argentina. Nuestro invitado esta noche es Alejandro Amor. ¿Cómo estás? El doctor Tonelli. mi ¿Cómo te profe. va? Bien. Qué gusto. Alejandro Amor es abogado laboralista, es presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, OSBA,
Es secretario general adjunto de SUTECBA, el sindicato de empleados de la ciudad. Fue legislador y defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Lo más importante es mi hermano de la vida. Ale, arranquemos por lo que creo yo es más importante. Te agradecemos la visita. Explicanos qué es hoy el peronismo. En breve, ¿no? Digo, Tranquilo, me tomo tranquilo. tranquilo. Take your time. Es difícil unir al peronismo bajo la denominación de PJ, primero. Claro. O sea, el Muy peronismo bien. no es el PJ. Creo que nunca lo fue, en términos hasta, si se quiere, históricos. No conozco una elección en la que Perón haya ido con boleta de PJ. Siempre Siempre fue tenía por frentes. con frentes o el Partido Laborista Unión Popular, Sí. creo que fue Unión Cívica Radical Junta Renovadora. 1946. Es historia, pero digo, Así es. no es eso. Es mucho más. Y de cara a lo que viene, parecería que para las elecciones del año que viene se va consolidando un modelo de lo que fue el movimiento popular neuquino, un desprendimiento del peronismo. Ahora el movimiento popular rionegrino de Beretilnec, un hombre que no viene del peronismo, pero siempre cercano. Chubut con Torres, que viene de familia peronista, con conflictos en algún momento con Das Neves. Santa Cruz, con un gobernador, Claudio Vidal, secretario general de los petroleros, que viene del peronismo. Misiones, con Pasalacqua, pero con Rovira, que también viene del peronismo. Sanz en Salta, que también viene del peronismo, pero con identidades que reafirman más lo provincial que la pertenencia a un partido nacional. En términos de comparación con Brasil, Brasil tuvo un proceso de partidos estaduales hacia partidos nacionales, Fernando Enrique Cardoso y Lula, digamos, como cabeza de esos dos partidos. Nosotros parecería que en la Argentina, por lo menos el peronismo, está en una etapa compleja en la que se pasa de un partido nacional a partidos, por lo menos en el año que viene, provinciales. Ale, y en ese contexto, es buenísima la explicación. Es muy bueno. ¿Qué papel cumple la CGT por un lado y los movimientos sociales por el otro? Bueno, primero, la CGT, en términos de historia, 1976 a hoy, en aquel momento el 82% de los trabajadores estaban dentro del sistema. Hoy hay más trabajadores afuera, en la informalidad, que lo que la CGT representa. Lo vuelvo a decir porque es muy importante en términos de peronismo. Claro. La influencia de la CGT cuando el 82% de los trabajadores estaban dentro del sistema era definitiva. Hoy, en cambio, con un país en el que el mundo laboral tiene más trabajadores en la informalidad que en la formalidad, la influencia de la CGT como peso en sí mismo tiene mucho más que ver con valores o con posicionamientos que con ese peso histórico. Esa parte de la sociedad, un sector, está encuadrado en los movimientos sociales. Para mí la CGT, en el momento que comienza esa informalidad laboral, debería haber ordenado eso dentro de la estructura de la CGT. No es una crítica, sino una visión que yo tengo, que Sí. puede no ser compartida, pero si se hubiera hecho, hoy los movimientos sociales no tendrían la entidad que tienen y hubieran sido parte de esquemas institucionales de los gremios y de la CGT. No lo fueron. La realidad es que hoy hay movimientos sociales que tampoco representan a la totalidad de este universo. Claro. Ahora, lo que dice Alberto es algo tremendo porque de lo que está hablando es la pérdida de una esencialidad argentina que era la escasez del trabajo, ¿no es cierto? Que permitió salarios altos. Bueno, la tesis de Carlos Weisman, ¿no? Claro. Que lo tuvimos acá en el programa. Eso posibilitó, si querés, el sindicalismo fuerte, ¿no? Cuando hay desocupado o subempleo, las estructuras formales sindicales pierden poder con su base de representados, pero queda la inercia organizacional y corporativa, me parece, ¿no? Sí, la CGT tiene un peso que trasciende la propia representación. Claro. Cuando se produjo la marcha en el mes, creo que en febrero, ya no me acuerdo porque hubo varias, pero digo, la de febrero, que fue multitudinaria en todas las plazas de la Argentina, vos no podés creer que ahí estaban solamente las personas afiliadas a distintos sindicatos. Ahí evidentemente había una participación social que trascendía, lo mismo que la marcha por la universidad y la educación pública, Había mucho más. trascendía La universidad. a los propios estudiantes, los centros estudiantes, los docentes, los no docentes. Así es. Es un valor cultural de nuestra sociedad. Si vos querés, desde Sarmiento para acá, el radicalismo, el peronismo, una impronta muy fuerte.
y que se incorporó como un valor social, ¿no? Digamos, no sé bien, pero calculo que debe estar en el 80% de la sociedad que cree que la educación pública tiene un valor muy importante. El trabajo también, la CGT cuando salió a la calle tuvo una representación en esas calles muy superior a la cantidad de afiliados. Ale, en ese contexto, la identidad peronista o el fenómeno peronista trasciende al PJ, trasciende a las organizaciones, es parte de, obviamente, una historia política, cultural muy compleja al mismo tiempo, que se va como reinventando. Pero al final del día, todos los movimientos políticos, todos los partidos requieren líderes, personas, ¿no? Uno ve hoy el peronismo, y vos marcabas líderes provinciales que tienen influencia en sus distritos, pero tienen dificultades para trascender. Algunos ni siquiera quieren trascender. Rovira no quiere trascender más allá de... Al contrario. Al contrario. Al contrario. Es concejal. Claro, bueno. Fíjate vos. Entonces, la pregunta es, ¿vos ves al peronismo con un capital de dirigentes como para hoy armar una alternativa electoral lógica frente al fenómeno libertario? Dos opiniones, y vuelvo a decir, no son verdades, o por lo menos mi opinión, y es relativa. Debe haber otras y mejores o distintas. La renovación que nosotros conocimos cuando vos y yo éramos chicos, y vos también, fueron todos cuadros que se formaron con Perón vivo. Sí. Cualquiera de los que nombres, Perón estaba vivo en la década del 70. Totalmente. Ellos hoy serían dirigentes como el expresidente Menem u otros, de hecho fue gobernador de Perón. Sí, claro. Entonces, es 73. una generación, esa renovación, que se formó con Perón vivo. Lo que hoy se produzca no tiene ese fenómeno del liderazgo de aquella persona, de Perón. Vivencial. Exactamente, ¿no? De esa dimensión. Con ese Perón que volvió a la Argentina, no un Perón que... El león herbívoro. El león herbívoro, que cambia una de los 20 verdades y te dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Sí, claro. Digamos, hoy la verdad que no tenés eso. Y tenés una complejidad que además, sí, ahí voy a lo segundo, que es que cuando vos formás parte de un pensamiento, lo que no tenés que hacer es empezar a hablar como habla quien está parado en lo que hoy es oficialismo. Y la realidad es que yo veo a muchos dirigentes, y algunas dirigentes del peronismo también, hablando en términos de cómo habla el propio Milei. Y la sociedad lo votó a Milei, y mayoritariamente. Lo que yo no puedo es hablar como ellos. Cuando él te plantea la eliminación del Banco Central, vos no podés hablar en los mismos términos. Cuando él te plantea el déficit cero como la política central, vos tenés un pensamiento que es totalmente distinto si sos peronista. Para nosotros gobernar es crear trabajo, no la eliminación del déficit cero. Para nosotros el déficit cero es simplemente una ecuación en un periodo de tiempo que se debe corregir en otro periodo de tiempo. Pero no es un apotegma de la vida, es una cuenta, ¿eh? Digo, no equivoquemos cuentas con personas. Las personas trabajan. Bueno, entonces cuando encontrás dirigentes nuestros que están hablando el idioma de quien está gobernando y que es oposición tuya desde todo punto de vista, entonces te empezás a diluir y empezás a dejar ya no de ser oposición, sino dejás de ser opción para la sociedad. Porque yo no encuentro una diferencia entre quien realmente es el original de este pensamiento, el presidente Milei, y quien no lo es, porque tenía otro pensamiento y empieza a hablar en estos términos. Para hacer oposición y decir que venís del peronismo, tu pensamiento tiene que estar plantado sobre posturas que tengan que ver con la historia y con el pensamiento, principios. El resto de las cosas se van adecuando al tiempo. No hay nada que sea estático ni, como algunos dicen, la Constitución petra y no se modifica. La Constitución también se modifica. Bueno, las conductas y los pensamientos también. Hay determinados principios y valores que tienen una constancia en el tiempo. Para mí el trabajo es claramente uno de esos valores. Ahora, Alberto, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que le pasó al radicalismo, lo sé por experiencia propia, ¿no? Que fue en el fracaso del 89, el radicalismo tenía dirigentes de primer nivel y jóvenes encima. Pero, dado el 89, no podían caminar entre sus representados. Pero dentro del partido se los respetaba absolutamente. Eran los jefes de la coordinadora. Y lo que produjo fue un enquilosamiento y un freezing, ¿no? Se puso en el freezer el tema de las candidaturas, ¿no? Al peronismo le pasa algo similar con, si querés, esta, no hegemonía, pero sí predominancia del kirchnerismo y de Cristina, y por eso finalmente uno
recurre a los gobernadores, ¿no? Digo, a los que por lo menos tienen poder y pueden llegar a ser candidatos, ¿no? Hay un problema que yo creo que esa es la base de la tercerización de los candidatos, ¿no? En lo que cayó el radicalismo. Que al peronismo le puede pasar algo parecido. Mirá, para mí la política, y sobre todo el peronismo, es como el agua que baja de la montaña. Vos la querés parar por un lugar, el agua vuelve a encontrar Encuentra otro su lugar y siempre encuentra su curso. Muy bien. Vos podés obturar este proceso de renovación, ya está en marcha. ¿De dónde salió Claudio Vidal? Te puedo nombrar cualquiera de los otros y vamos a, sinceramente, a ver que, vuelvo a decirte, el PJ no es el La peronismo. ventaja de no ser el PJ. El PJ es, si querés, un subconjunto del peronismo. Y no estoy hablando en esto en términos como muchas veces se dice, no, el peronismo es antidemocrático, no respeta a los partidos. No, todo lo contrario. La modalidad de Digamos, organización. Claro, exactamente. ¿No? La expresión peronismo es muchísimo más amplia y la verdad que ha encontrado otros caminos, Otros cauces. gusten o no gusten. Y vuelvo a decirte, puedes haber personas que piensan distinto. Ahora, si formás parte de esto con experiencias que siendo gobernador te obligan a tener acercamientos con el gobierno porque estás administrando, y cuando uno gestiona puede hacer muchas cosas. Lo único que no puede hacer es desconocer la realidad. Obvio. Y si el gobierno es el que está, si vos lo que no haces es reconocer la realidad, entonces es muy difícil gobernar, porque a vos te votaron para ser gobernador o te votaron para ser intendente. Ahí te genera responsabilidades. Y obviamente también muchas veces acercamientos, acuerdos y otras veces marcar claramente tus diferencias. Porque lo que vos no podés entregar es tu convicción. Ahora, después, en la gestión de gobierno te acercarás o te alejarás. Eso es parte de tu responsabilidad para la que te eligieron, como gobernador o como intendente. Ahora, llegado el momento de... La del año que viene es una elección de medio término. Todas las elecciones de medio término tienen una característica muy distinta y ahora además hay boleta única. Y ya cambia además la condición. No abre una opinión sobre la herramienta de voto. Estados Unidos tiene 4 formas distintas de votación. Totalmente. Y depende de los estados. En algunos estados tenés 3 distintos. Se Sí. votó, Y algunas 80 millones de anacrónicas. personas votaron por correo desde 45 Así es. días antes de la elección. Así que tampoco hagamos algo dogmático de lo que es una herramienta. Hay que ver qué pasa. Exactamente. Ahora, sí, para mí ya el proceso se inició hace tiempo. ¿Qué vamos a discutir? ¿Que Yarlora no es peronista? Él se identifica como peronista, entonces no hay nadie que pueda decir El él es menos peronómetro. peronista. No, eso no es así. Si se identifican esos términos, tendrá su opinión. Lo que hay que hacer es escuchar, pero sobre todo escuchar a la gente y mucho más escuchar a la gente que está en la informalidad y mucho más a que no tiene trabajo. Ale, vos te imaginás, pensando en el año próximo y fundamentalmente en el 2027, que el sistema político partidario argentino se va a reorganizar, como ocurrió en Brasil, por ejemplo, frente a un liderazgo que era percibido como antisistema, con el de Bolsonaro? Hubo como una unión de los partidos, a pesar de diferencias muy profundas, ideológicas y sobre todo personales, ¿no? Fernando Henrique y Lula, por ejemplo. Y armaron una alternativa que recuperó el liderazgo de Lula y ganó por poquito. O sea, demostró competitividad, pero tampoco le sobró nada, ¿no? ¿Pensás que puede haber algo de eso o es algo remoto? Puede ser porque son circunstancias electorales. Yo creo que estamos con un problema, para mí, estructural o profundo de la democracia, que son las velocidades de la sociedad. La democracia occidental o la democracia tal como por lo menos nosotros la defendemos y está en nuestra Constitución y la vivimos en el mundo occidental fundamentalmente, tiene una determinada velocidad que tiene que ver con la lógica del siglo XX, cuando nacen, podemos hablar de antes, del siglo XIX también, pero digamos, la democracia amplia con la participación de las mujeres. Digo, para ser claro, esa es la democracia amplia. Esas democracias tienen una velocidad. Si nosotros 3 nos ponemos de acuerdo y queremos una política pública, tenemos que llevar una ley al Congreso, Claro. entrar por Cámara de Diputados o Senadores, discutirlo en las comisiones, después aprobarla, llevarla al recinto, pasarla a la otra Cámara, discutir en comisiones, que vaya al recinto, después al Poder Ejecutivo, después eso se convierte en ¿qué? Se convierte en una política pública después que el Poder Ejecutivo la instrumenta y la lleva adelante y trasciende a la sociedad. Esto es un año y medio. Con suerte. Con una sociedad que se acostumbró, que pasó de la era analógica a la era digital y se encuentra que el nivel de respuesta está en me gusta. El me gusta es milésimas de segundo. Bueno, esta velocidad de respuesta es la que la sociedad no encuentra cuando no tiene trabajo o cuando tiene que pagar el alquiler y la respuesta del Estado no está o se libera.
Es la respuesta que no encuentra cuando tiene que resolver el problema de las tarifas o la compra de medicamentos. Es la respuesta que no encuentra con velocidad cuando el sistema de salud o el sistema educativo no lo cubre, porque esto tiene una velocidad. No quiero decir que esta velocidad sea buena, ¿eh? Digo, no, estoy simplemente graficando que diariamente millones de personas en el mundo se manifiestan muchísimas veces al día, Sí. leyendo en Twitter, leyendo en los medios, leyendo en lo que fuere, viendo cosas acá y poniendo me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, a velocidades demoledoras. Pero la respuesta que ellos esperan de la democracia no tiene esta velocidad. Y esto Claro. causa insatisfacción y crítica al sistema en su conjunto. Pagan los oficialismos. Para ser claros, de la pandemia para acá perdieron la mayoría de los oficialismos. Creo que salvo el caso de Francia, que igual a Macron le fue mal en la última elección, y un par de elecciones más, López Obrador en México, que tuvo la sucesión de la actual presidenta, Sánchez, que zafó. y Sánchez, que pegó en el palo Sí. y la pelota entró. Pero pegó en el palo. Veremos qué pasa en Uruguay ahora. Bueno, pero digo, en términos generales, la pandemia, en la que sí hay un salto además tecnológico, recién se hablaba de la inteligencia artificial antes, pero digo, hay un salto tecnológico demoledor, aumenta las velocidades estas. Y esto genera ansiedades. Y afecta demanda, la sociabilidad y aumenta el individualismo. aumenta el ¿cierto? individualismo y quiebra la sociabilidad. Ale, estamos mirando un proceso en la Argentina, somos parte, que queremos o no queremos, donde hay un replanteo del papel del Estado. Sí. ¿Cómo lo vivís como dirigente social, como dirigente político al mismo tiempo? Fuiste legislador. ¿Te hace ruido? ¿Te parece que este replanteo del papel de lo público va a terminar en excesos? ¿Ves que es algo que puede generar más eficiencia, incluso más transparencia? A ver, desde mi convicción personal creo que hay responsabilidades que tiene el Estado delegados por la sociedad en sí mismo y consagrados en la Constitución que desde cualquier punto de vista para mí son indelegables e imposibles de realizar por otros. Obviamente que hay otras opiniones. Si estuviera Esper acá, claramente él va a decir creo que no, que es de otra manera, que se puede hacer del sector privado, la fuerza de seguridad, la educación. Bueno, está bien, es su opinión. La mía es que no. Creo que hay la generación de empleo es una responsabilidad absoluta del Estado. Aunque yo creo en la creación del empleo en el sector privado. Sí, sí. Pero es el Estado el que tiene que motorizar políticas. Trump todavía no asumió y está diciendo, voy a levantar los aranceles para proteger la industria nacional y el trabajo nacional en los Estados Unidos. Bueno, Trump, digo, entonces, partido digamos, conservador de los Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano. Digo, son políticas del Estado. Eso no quiere decir que vos generes empleo en el Estado, porque el Estado puede ser eficiente. El CONICET para mí es el ANMAT. El ANMAT es uno de los sistemas de registro de medicamentos más prestigioso del planeta Tierra. Sin ningún lugar a dudas. Bueno, es eficiente, es cierto. El CONICET es muy eficiente. Tenemos hospitales con niveles de excelencia. El sector de cardiología del Hospital Argerich es extraordinario. Y te podría dar montones de ejemplos en otras actividades, sectores docentes, colegios, escuelas. Tenemos montones de ejemplos. Pero eso no quiere decir que haya una obligación de que el empleo se genere en el Estado. Esto es una torpeza absoluta en la que terminás, para mí, quitando el rol que el Estado debe tener. Lo que debes promover es el empleo en el sector privado, crear condiciones. Mira, te doy un caso. Estamos discutiendo el valor de los medicamentos hoy en día. Y discutimos fuerte contra la industria, que uno dice, bueno, la verdad estos tipos no tienen sentimientos, se manejan. Recordemos que en Argentina se paga mucho por los medicamentos, mucho más que en América Latina. Hoy tenés el editorial del Diario de la Nación de ayer, página claro, entera, claro. dice, hay sectores, prepagos, obras sociales, cuyo presupuesto el 50% es en medicamentos. Cuando hace algunos años atrás, el Diario de la Nación dice 10, era el 20%. Si me voy a Alfonsín, era el 8%. Claro. Bueno, digo, uno dice, bueno, está bien, pasa esto con la industria. Mi pregunta es, ¿por qué los medicamentos pagan IVA? Porque es una forma rápida de recaudación. Esto va para cualquier gobierno, porque no es que pagan IVA porque está mi ley. Digo, ¿por qué los medicamentos que son de consumo imprescindible para la vida humana pagan IVA? Digo, ¿no es necesaria una rediscusión sobre el tema impositivo también? Porque sobre el tema impositivo también tenés una complicación para la generación de empleo. Bueno, para mí el Estado tiene que tener políticas muy fuertes
en consonancia con el proceso educativo y con el sector privado para que este proceso educativo le dé salida laboral y esta persona que se recibe no se frustre cuando se recibió porque no le sirvió estudiar, porque no encontró un lugar. Y al sector privado para que esta persona le venga capacitada para que lo que produce tenga justamente un valor agregado en la Argentina y se pueda vender o exportar con valores superiores. Vamos a una breve pausa ahora. Estamos aquí charlando con Alejandro Amor. Seguimos después de la pausa en El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo. Seguimos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad charlando con Alejandro Amor. Ale, te quiero poner foco en la cuestión sindical, en la cuestión laboral. Hay en general una crítica de que la legislación laboral en la Argentina desalienta la creación de empleo. ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero quiero en esto rescatar el rol de la CGT en este último tiempo, en particular, por ejemplo, Héctor Daer. Héctor enhebró muy bien el reclamo de la sociedad y la forma de expresarlo. Pero el conjunto, me refiero de la dirigencia, con todos los errores que hay. Perdón. Pero lo digo porque es muy difícil en situaciones en las que vos estás en una transición que salís de estilos de gobiernos como los anteriores y pasás a un gobierno disruptivo desde todo punto de vista, poder tener equilibrio y tener un discurso que la sociedad sienta que estás hablándole de alguna forma, de una manera correcta. Héctor lo hizo para mí de una manera muy bien. Pablo tiene su estilo, pero me centro en él, estoy centrando, digamos, a la mayoría. La realidad es que en la Argentina se ha creado empleo con esta legislación laboral durante muchísimos años. Vos me decís, ¿estás frente a personas que no están en condiciones de discutir? Bueno, hay principios elementales que obviamente se van a sostener siempre. La jornada de trabajo, la remuneración, la jornada de descanso, los convenios colectivos de trabajo. Nosotros, o sea, siempre se va a defender el convenio colectivo de trabajo, algo que tiene rango constitucional, pero además que está en tratados internacionales, forma parte de la normativa de la OIT, el convenio 87, el convenio 98. Pero a partir de ahí también te puedo dar ejemplos en los que estando sin vigencia la normativa por derogación expresa como el proceso militar, no se generó empleo, al contrario, hubo pérdida de fuente de trabajo. Por eso vuelvo a lo mismo, no es una cuestión de la legislación. Yo tal vez tengo una opinión muy particular, trabajaría con una ley laboral general y después avanzaría fuertemente en legislación sobre actividades, obviamente en el marco paritario. El sector empresario tampoco es alguien que desconozca esto, el mundo se mueve de esta manera. Después lo que se diga en discursos cuando habla Funes de Rioja públicamente es un problema de Funes de Rioja posicionándose en la interna obrera industrial. Fue al colegio, así que es compañero del aula. Del aula y de la vida. Dios mío, Del feudo del Nacional Buenos Aires. Pero digo, son posturas, pero sí creo que hay que tener la cabeza abierta y te vuelvo a decir, lo mismo que las velocidades que hablé para la democracia, sí, lo hablo para el trabajo. Cuidado porque hoy hay una modalidad que son los monotributistas, sí, que hay algunos que lo llaman emprendedores, y el emprendedor se va convirtiendo en una persona individual que cree que los problemas se resuelven en sí mismo y por él mismo, que no hay un contexto general que lo proteja, que lo cubra, una solidaridad, un principio básico de participar en un ámbito que te dé otros resguardos. Y bueno, eso va dividiendo y quebrando esta lógica. Pero recuerdo una tesis de un alumno de una universidad privada que era sobre un entrepreneur, sí, y era un vendedor de chipá en la cancha de Tigre. Sí. Bueno, ahí es donde digo... Hay diferentes niveles de entrepreneur. Pero ojo, el gran creador de los monotributistas no es el sector privado también, ¿eh? Segundo dato, es el Estado. Es muy importante, claro, eso. En el Estado, en la Argentina y también de cualquier color político. El Estado en la Argentina, en muchos municipios y en muchas provincias, tenés arriba del 50% de monotributistas, contratos de locación de servicios, contratos de obra, pasantes, becarios, lo que vos quieras. Entonces,
Entonces, Claro. esto es una hipocresía de la Argentina también, no Totalmente. poner esto blanco Por otro sobre lado, negro y cómo así se es. resuelve. No hay más desregulado que el sector informal. Es decir, No, que no hay, eso más de tendría que- no hay más de regulado que el que no tiene trabajo y después que el Claro. sector informal. Entonces tendría que crecer muchísimo, ¿no es cierto? Porque ahí no Totalmente. pagas nada. Pero Ale, los impuestos al trabajo, la seguridad social, cuando uno mira la ecuación de cualquier empresa, y constituye un costo importante. Uno quiere tener una sociedad igualitaria, pero por eso uno dice, bueno, ¿cómo crea empleo? ¿Cómo le convences a alguien que quiere invertir en Argentina con la industria del juicio, que constituye una, si querés, una incertidumbre enorme, ¿no? Y ha habido... Vuelvo a decirte que dependen, vuelvo a hablarte de actividades. Sí. Porque cuando uno habla de la industria del juicio, primero que hay que ver las condiciones laborales en que esos hechos sucedieron y en qué actividades sucedieron. Yo te puedo decir que una de las automotrices más grandes del mundo acaba de anunciar la generación de puestos de trabajo y una inversión de $400 millones hace pocos días. Ujú. Y está vigente el convenio colectivo de trabajo con ESMATA, están vigentes normas, impuestos. Creo que hay que trabajar, la verdad, que seguir con este criterio de que tenemos más del 50% de las personas en la informalidad o sin trabajo es un disparate desde donde Estamos de acuerdo. uno lo mire. ¿El tema impositivo es importante? Sí, también es importante, pero creo que el tema impositivo no es una discusión por el mundo del trabajo, es una discusión de la Argentina. Ujú. Nosotros tenemos impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Bueno, para una misma empresa que tiene sede en distintas provincias y que vende en distintas provincias, tenés IVA, pero los ingresos brutos en las provincias son distintos. El componente en los medicamentos, por ejemplo, de impuestos es casi el 45%. Por eso yo decía lo del IVA en los medicamentos. Bueno, también hay que hacer una discusión política a fondo. Seguro. Y también dejar la hipocresía de lado sobre la ley de coparticipación federal. Es una ley de la época de Alfonsín. No estoy cuestionando a Alfonsín, es otra realidad. No, Ya, no existía vaca muerta, no existía el litio, la soja no tenía la preponderancia que tiene hoy. Digamos, hay un montón de actividades, la industria del conocimiento no estaba. Totalmente. Entonces, si uno no pone todo esto en el lugar que corresponde y rediscute el sistema impositivo por un sistema más progresivo, porque la verdad que cuando la persona que más gana en la Argentina con el que menos gana va y compra leche o compra ibuprofeno, perdón si es marca, están pagando los dos el mismo IVA y el mismo ingreso bruto. Bueno, acá hoy estamos parados frente a un sistema totalmente regresivo, que también impacta sobre el mundo laboral. ¿Tenés que generar empleo? ¿Tenés que rediscutir también el tema impositivo? Sí, claramente. Yo estoy de acuerdo con eso. Okay. Ale, hay un perjuicio en la Argentina en contra de las obras sociales, que son la caja de los sindicatos, que son ineficientes, que muchas veces son un sello de goma, se dan vuelta y les enchufan a los afiliados a prepagas. ¿Qué son las obras sociales? El sistema de salud de la Argentina es el 10% del Producto Bruto. Wow. Y sin embargo, nunca ha estado dentro de los temas de discusión central ni en la última campaña presidencial. Si vos veías las preguntas, primera vuelta o segunda vuelta, sobre el 10% del Producto Bruto argentino no se discutió. Eso es la salud en Argentina, que está dividida. 50% en obras sociales, 50% de los argentinos atienden en obras sociales, 12 o 13% según el mercado, en prepagas, según el mercado digo por personas que salen o entran de acuerdo a la posibilidad de pagarlo o no, y el resto en el hospital público. Muchas de las personas que se atienden en prepagas o en obras sociales a veces utilizan el sistema público, que en muchos casos tiene formas de recupero. Primera descripción. Es decir, las obras sociales en la Argentina es un modelo distinto que no existe en otro lugar del mundo y que le da salud al 50% del sistema que está vigente hoy. El 50% son obras sociales. Segundo, se habla de la caja sindical de las obras sociales. La realidad es que primero veamos cómo está conformado el patrimonio de las obras sociales, por lo menos la que me toca administrar a mí. Aportes y contribuciones de los trabajadores, nada más. Es del salario de las personas que se desempeñan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aporte y contribución de su salario. El Estado pone algo dentro de la obra social, cero. Pero no este gobierno, digo, porque si no parece que uno... No este gobierno. En la historia nunca ha habido ningún aporte. Es decir, es una obra social con aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras y de los jubilados y jubiladas, porque por la característica provincial no van al PAMI, se mantienen acá.
por ser una obra social pública, además tiene determinadas obligaciones de transparencia, es decir, declaración jurada de todos Claro. quienes formamos parte de los directorios, publicación de los actos. Ahora, la realidad es que frente a la situación que vivimos, el debate va a existir siempre. Y además hay un prejuicio o posturas políticas históricas sobre el sindicalismo. Bueno, está bien, cuando uno está en política tiene la responsabilidad, vuelvo a decir, de administrar lo que está administrando. Si no te gusta que te digan estas cosas, entonces no te metas a administrar esto. ¿Forma parte de la realidad? Sí. Yo podría hablarte de que no conozco obras sociales que hayan tenido estas conflictividades, te puedo hablar a lo mejor de algún otro sector que sí las ha tenido, pero no vale la pena. Hay prepagas que han desaparecido con el paso de los años, Sí. por problemas complejos. Pero no me centro en eso, me centro en la atención de las personas. Y para mí esto es fundamental que queden claro. El sistema está quebrado, el de obras sociales provinciales, el de obras sociales sindicales y también el de las prepagas. Todos se sostienen sobre el ingreso en pesos. Nosotros, desde la asunción del presidente Milei hasta hoy, tuvimos el mercado funcionando a pleno, se liberaron los precios. Vuelvo a la editorial de hace unos días del diario La Nación, en la que graficaba cómo en un periodo de tiempo se pasó del 20 a casi el 50 solo en medicamentos de los presupuestos de las obras sociales. Si vos estabas en el 20, ahora en el 50, quiere decir que redujiste un 30% de prestaciones. O tenés menos consultas en primer nivel, o en el segundo nivel, o en el tercer nivel, en algún lugar cortaste. Bueno, la realidad es que el sistema financiado como está hoy, con crecimientos en dólares, porque las nuevas tecnologías, resonadores magnéticos con inteligencia artificial, tomógrafos con inteligencia artificial, ecógrafos, nuevas medicaciones, nuevos medicamentos que tienen componentes en dólares y que pagas precios que a veces tienen que ver con lo internacional, a pesar de que en la Argentina, como una nota del diario Clarín dijo hace un tiempo atrás, pagamos 4 veces el valor de los medicamentos de España. Clarín, página entera. La verdad que está teniendo una incidencia cada vez mayor contra algo que está muy bajo, retraído y que perdió poder, el salario. Bueno, de esto se nutren las obras sociales. Así que este no es un problema de caja. Los delitos, además, lo claro, son de carácter individual, salvo que haya una asociación ilícita. Claro. Así que en una empresa prepaga, en una obra social o en un ministerio de salud, el que responde es el funcionario o quien la conduce. Son delitos. Nuestro Código Penal es un código como cualquier código penal. Lo que tipifica son conductas de personas, no de instituciones. Así que si hay delitos, a la Fiscalía o a la Justicia a denunciar y a juicio. ¿Por qué ningún país, excepto la Argentina, en su momento lo tuvo Israel, tiene un sistema similar al nuestro? El mundo de la salud es, el de los medicamentos es la segunda industria en el mundo. Es un gran negocio. Y siempre está la tentación de caer sobre un seguro de salud en la que los bancos tengan participación. De hecho, en Uruguay hay un proyecto de ley que se presentó durante la gestión de la calle Pou el año pasado, en la que se incorporaba a los bancos privados a la administración del sistema del seguro de salud que tiene Uruguay. No estoy hablando en esto, yo tengo una oposición claramente a esto, creo en el modelo nuestro, creo que tiene un valor social muy importante, pero sí estoy diciendo que hay negocios y que la realidad también te condiciona. Los bancos en la Argentina, a mi juicio, nunca han actuado como bancos, siempre han actuado como prestadores de servicios, digamos, intermediarios para que vos pagues la empresa de cable que tenés, el seguro, las tarifas de la luz, el pago de los sueldos. Digo, bancos que le prestan dineros a las personas para que puedan adquirir una vivienda. Bueno, vos me podés decir, las condiciones económicas no las daban. Bueno, los bancos tampoco hicieron mucho. Creo que hoy, después de haber salido de las AFJP, yo creo que no es que la presidenta en aquel momento tomó la decisión de estatizar el sistema, sino que también los bancos ya querían salir. Creo que hoy encuentran en la salud en la Argentina una posibilidad de un negocio. Bueno, frente a eso, nosotros tenemos una postura. Yo me opongo a esto, ya se está visualizando con la misma lógica que se usó en las prepagas, perdón, en las AFJP. Los más jóvenes tienen que contratar un servicio de salud
para que cuando lleguen a los 65, 70 años los cubra y no tengan los problemas que uno tiene a esa edad sin cobertura. Bueno, la realidad es distinta. Primero, que puedes tener problemas a lo largo de toda la vida. Y segundo, que si sucede como en las AFJP, alguien que tenga hoy 20 años, le advierto que las AFJP duraron 15. Así que el problema sigue existiendo. Hay una responsabilidad principal del Estado y tenemos que crear un cuarto nivel. Hoy la salud tiene 3 niveles, primero y segundo y tercero nivel, de alta complejidad. Hay un cuarto nivel que tiene que ver con los precios. Ni las obras sociales ni las prepagas pueden seguir sosteniendo determinados tratamientos. Para eso creo que tiene que haber una intervención del Estado para administrar tratamientos y medicamentos de alto costo imposibles de sostener por cualquier sistema, Sí. público o privado. Ale, cuando uno analiza esta literatura, aparecen algunos sistemas de salud no idealizados, pero que son vistos como, bueno, si querés, la vanguardia en cuanto a cobertura, eficacia, etc. Uno es el canadiense, otro es el israelí, algunos hablan de algún país nórdico, pero en general hay como un consenso de que lo mejor es que el sistema esté estatizado. ¿Vos estarías de acuerdo con eso? De que el Estado asuma la responsabilidad de brindar salud. Sobre el sistema de Canadá, calculo que muchas personas deben haber visto las invasiones bárbaras. Así que también, digamos, hay algunas No es perfecto, ideas. ¿no? Claro. No es perfecto. En general no hay nada perfecto, No, obviamente. sinceramente. Somos seres humanos Claro. y cada sociedad tiene una característica. Nosotros tenemos este sistema, es perfectible y mejorable, y hay que discutirlo. Sergio, yo creo que si no nos abrimos la cabeza y empezamos a discutir cuestiones de fondo de la Argentina, que las damos también como estrictamente dogmáticas, es un Claro, ese es error. el problema. Ujú. Si Yo discutís te el soy dogmatismo, sincero. Tenemos no hay 300 discusión. obras sociales y 300 empresas privadas de salud. Ujú. Bueno, me parece razonable y saludable que empecemos a rever estas situaciones y empecemos a ver cuál es la ecuación económica para que estos sistemas sean realmente los que la sociedad paga y los que le dan la respuesta. Cómo es el número de afiliados, cómo es el valor del aporte. La misma sociedad, el mundo del trabajo está dividido en distintas escalas salariales. No es lo mismo un trabajador de determinada rama de actividad que un trabajador de otra. Entonces, esta obra social con pocos trabajadores es una obra social compleja, complicada, que con poca viabilidad. Una obra social de muy pocos trabajadores de altos salarios tiene una posibilidad de sobrevida clarísima. Seguro. Bueno, hay que discutir qué modelo queremos, pero que sea contenedor de la mayoría de la sociedad. Hay modelos en el mundo para ver, el español también es bueno. Sí. Digamos, un modelo que uno lo puede ver con tranquilidad, pero tiene una adecuación en una sociedad que es la española, que comienzan con complicaciones con los procesos migratorios también, Claro, ¿no? obvio. Sí, Bueno, claro. todo eso uno Sí, lo claro. tiene que tener en cuenta. Lo único que no se puede hacer es dejar de discutir en un momento de crisis como esta. Vuelvo a decir, Seguro. para mí el sistema está quebrado. Y segundo, manejarse dogmáticamente como de acá no me muevo, este es mi pensamiento y esto es lo único que hay. Abrámonos la cabeza. Cuando decís sistema quebrado, eso explica por qué los salarios de los profesionales, y me refiero no solamente a los médicos, a los enfermeros, a todos los profesionales que están involucrados en el mundo de la medicina, son tan bajos. Porque hubo un deterioro enorme en los ingresos de todos los vinculados al tema de salud, ¿sabes? Por cuestiones familiares también. Sí, hay un deterioro de la remuneración de cualquiera en Argentina, ¿no? La caída Sí. del poder adquisitivo es proporcional con algunos núcleos reducidos del mundo laboral con salarios muy por encima, de acuerdo a las actividades y las características de esas actividades, que son salarios superiores. Pero el deterioro de los salarios en el sector de salud es demoledor. Realmente a veces conversar con enfermeras, enfermeros, médicos, impresionante. médicas, técnicos, mucamas, que trabajan hasta 3 empleos en Una distintos brutalidad. puntos de la ciudad. Una locura. Yo tengo un gran amigo mío que es cirujano, trabaja en una de las grandes empresas de medicinas prepaga, en una de las 2 grandes, y trabaja en el Hospital Balestrini de La Matanza. Wow, Y estamos hablando de una persona que tiene la misma edad que nosotros dos. wow. La verdad que es difícil para él, como para cualquier otra persona, para las enfermeras, salir del Hospital Durán, ir corriendo al Hospital Argerich y después el fin de semana hacer guardia en algún lugar.
Es un despropósito. Nos queda un minuto. Contale a la audiencia cómo te hiciste peronista. En un minuto. Es difícil porque mi familia era desarrollista. Por eso. Igual que mi familia era toda Boca, yo me hice de Racing. Seguramente por rebeldía, pero por mucha convicción. La verdad que el peronismo para mí expresa fundamentalmente eso. Y el que sea peronista, si hoy no es rebelde, se volvió conservador. Lo que no puedo entender es cómo se hizo de Racing. Pero bueno. Yo te aseguro que un gran número 8, eso te puedo hacer. Jugábamos juntos. Jugamos juntos. Un placer, realmente, tenerte. La verdad que una Un placer. alegría. Una alegría. Esto es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Seguimos en un ratito, no se vayan. Luis, si Alfonsín hubiera sido capaz de aprobar la famosa ley Mucci al comienzo de la transición, hubiéramos tenido la charla que tuvimos con Alejandro Amor recién. Bueno, si yo hubiera sido el nieto de mi tía Nacha, ella habría sido mi abuela, ¿no? Es un contrafáctico. Uno tendería a pensar que sí. Era uno de los temas en los cuales Alfonsín estaba vislumbrando el mundo que venía, aunque lo hacía de una tradición vieja, anticorporativa, Claro, radical, ¿no es cierto? tal cual. No fue así en otros temas donde ese aferrarse a una tradición llevó a desconfiar de los cambios que estaban sucediendo en el mundo. Por ejemplo, esta preponderancia del mercado. Fíjate que estábamos en ese gobierno del 83, los liderazgos de Reagan y de Thatcher eran recientes. Claro. Todavía no hablábamos de No globalización. estaba tan claro que iba a funcionar bien. El muro de Berlín se cayó arriba de Después, nosotros, claro. ¿no es cierto? Argentina salió campeón de fútbol. Eran temas para los cuales, ¿no es cierto?, nuestros conceptos habían quedado anacrónicos. Y cuando digo conceptos, entonces es algo que no era responsabilidad absoluta del gobierno, sino también de los que estábamos generando esos conceptos después de la democracia, o sea, los politólogos. Viniendo de otra tradición política e ideológica, me quedo con un par de cosas que comentó recién Alejandro Amor. La primera, esta concepción o este diagnóstico bastante duro respecto de la salud pública en Argentina, de la salud, ¿no? Que es un bien público esencial, que la Constitución define que es una responsabilidad del Estado, después puede gestionarlo obviamente de forma privada, pero es una responsabilidad del Estado, y que pasa por una crisis muy profunda. Eso Totalmente. me parece que, bueno, es algo para reflexionar y por ahí aquí tenemos que darle más importancia. Sí. Déjame tomar a un ese tema ahí ¿no? casi te diría de filosofía política, porque se dice que el Estado liberal, estrictamente mínimo, se debe ocupar solamente de la seguridad. ¿No es cierto? Ahora, hay un tema clave que vos, sin necesidad de hacer estiramiento conceptual, entra en que la gente que tiene problemas de salud es Claro. totalmente indefensa. Por Y supuesto. está completamente insegura, incluso para poder afianzarse y poder elegir algún camino en la vida. Tal cual. No tiene capacidad siquiera, ¿no es cierto?, para tener los mínimos elementos para defenderse, como es estar saludable. La indigencia en la Argentina aumentó 100% en un año. ¿No? No, aparte, 100%. el problema La de salud indigencia es no tener las calorías suficientes, que en este caso yo sí las tengo, y es evidente, ¿no es cierto? Pero que hay 2 millones de jóvenes que no tienen la cantidad de calorías suficientes para alimentarse bien. Vamos a los problemas de salud mental, ¿no? Que son cada día más graves. Y bueno, en estas situaciones de estrés te podés imaginar, ¿no? Exactamente. Y encima estás sin comer, ¿no? O Y yo- por lo menos no comiendo bien. Pero el otro elemento que marcó Amor, que a mí me parece central para reflexionar, mirando a la sociedad argentina, es esta situación de informalidad tan, pero tan Brutal. grande, brutal. Hay más trabajadores informales que formales. Sí, Uno por eso ve los impuestos que recaudan son indirectos, como el IVA, que lo pagan todos, ¿no es cierto? Pero resulta ser absolutamente no progresivo. ¿Por qué? Y porque en general los informales dedican todo el sueldo al consumo. Tal cual. Luego ese 20 y pico por ciento que se le cobra o más, impositivamente, en impuestos indirectos, también hay más impuestos indirectos, termina siendo una proporción descabellada sobre el ingreso. Yo creo que ahí Más de un tercio. hay que pensar que la sociedad argentina tiene que resolver la cuestión de la pobreza, tiene que resolver la cuestión de la calidad del empleo, empleo decente, empleo en blanco, para lo cual hay que Bueno, generar mucha, Sergio, ahí mucha, tenemos pero un mucha tema, riqueza, ¿no? Pues tenemos un gobierno que dice que lo va a cambiar todo y publicitariamente y comunicacionalmente lo está haciendo, y hay temas también, ¿no es cierto?, que se ve esta intensidad.
no se ven grandes proyectos y programas como los que vos trataste en tus libros, ¿no es cierto? De reforma laboral, reforma impositiva, reforma del Estado, ¿no es cierto? Reforma del sistema de salud. Son los grandes temas que ¿Cierto? están pendientes, ¿no? Y no los va a resolver el mercado solo porque, ¿no es cierto?, hay una idiosincrasia, como bien demostró este programa, ¿no es cierto?, con amor. Vamos al momento más esperado de la semana, los premios El Tornillo. Bueno, esta semana el tornillo negro lo tiene el estancamiento en las negociaciones entre la Comunidad Europea y el Mercosur. ¿No es cierto? Este es un mundo que se está cerrando y la Argentina necesita mercados imperiosamente. El Mercosur tiene grandes problemas y necesitaba un pulmotor. Ese pulmotor se había pensado que iba a ser la Comunidad Europea. Hay problemas de los dos lados, ¿no? Pero fundamental son estos granjeros, tanto españoles como franceses, ¿no es cierto?, que no quieren competitividad. Algún polaco también se mete. Algún polaco, bueno, dado una invitada reciente, no vamos a entrar en esos temas. Así que el tornillo negro, con esperanza de que esto pueda llegar a aclararse. Y el tornillo dorado se lo vamos a dar a una de las figuras, me parece, en un contexto de liderazgo bastante gris en el mundo, más interesantes, más sorprendentes que Giorgia Meloni, que estuvo de visita en esta ciudad, en nuestro país. Es, como ustedes saben, la primer ministra de ¿Habrá traído calzones napolitanos? Italia, espero. Ustedes saben, al comienzo tenían buena relación con el presidente. Había quien decía que, bueno, por ahí pasaba algo, pero no. Sí. Estábamos pasando a hacer un programa. Suyito se interpuso. Pero lo importante, hay un vínculo histórico, ustedes saben, con Italia, que es multifacético, es cultural, tiene que ver también con la mano enorme que nos dieron los italianos al comienzo de la transición a la democracia. Bueno, Tonelli y Berlusconi. Bueno, no hay nada más parecido a la madre judía que a la madre italiana. No, judío italiano, primo hermano. Claro. El acuerdo de cooperación con Italia fue crucial al comienzo de la transición. Muy Firmamos importante. uno con España Con también. visita de Pertegui. Gracias, Giorgia. La verdad que nos ha sorprendido a todos, aún lo que teníamos una visión bastante crítica tuya cuando era hacía las campañas. Como líder nos sorprendiste gratamente a todos. Gracias por la visita. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.